Amigas y amigos, muy buenos días en una nueva emisión de Nuestra América TV. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo la economía digital ha sido un boom en esta pandemia. Uno de los pocos sectores que ha crecido, según especialistas, en los últimos meses, desde que inició esta crisis sanitaria, pues se ha disparado hasta 5 años en su crecimiento. Y si antes de la pandemia los estados no sabían cómo cobrar impuestos a estas grandes empresas digitales como son, por ejemplo, Amazon, Uber, Netflix, Google, Facebook, en fin, entre otras que ya todos conocemos, durante este periodo, pues sus ganancias han sido billonarias y no han pagado los impuestos debidos. Además de estas grandes empresas, un gran sector de la economía ha virado hacia la economía digital y los estados pues se han quedado como estancados en la reestructuración de su sistema tributario. Hasta el momento, pues, están dirigidos a ya prácticamente la ínfima PEA formal que va quedando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo poder reestructurar los sistemas tributarios en nuestros países, en la región, en Latinoamérica? Esto se está planteando, hay esta discusión en el mundo. Pues lo vamos a conversar con el especialista. Estamos en vivo con José Galíndez desde Panamá. Él es asesor financiero, especialista en transferencias. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Hola, muchas gracias Verónica por este espacio, esta bonita oportunidad de discusión. Soy consultor de precios de transferencia. De precios de transferencias. Verónica. Mira, yo creo que tú bien señalabas, la crisis del COVID-19 ha acelerado los modelos de negocios digitales y bueno, desde la discusión, desde el proyecto BEPS del OCDE en el 2013, su acción 1 trata los desafíos de la tributación de la economía digital. Al día de hoy, 2020, no existe un consenso mundial de cómo tributar la economía digital y esto ha llevado a distintas discusiones en el seno de la Unión Europea, distintas discusiones en los Estados Unidos. Están las denominadas GAFAs, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que distintas ONG señalan que estas empresas no tributan o tributan muy poco en ciertas jurisdicciones, y eso ha llamado atención de los ciudadanos sobre el tema, la afectación de la moralidad tributaria, la denominada tax moral, y sin duda alguna es un debate que se está produciendo en la sociedad. En América Latina, cifras de la CEPAL señalan que los niveles de evasión fiscal pueden ser hasta 5 o 6% del PIB latinoamericano. Ojo, todo esto, Verónica, no se lo podemos tributar a lo que es la economía digital. Existen otras deficiencias en el sistema, como son los temas de las deficiencias en la recaudación del impuesto al valor agregado y a los distintos impuestos a la renta, ¿no? Ahora, José, cuéntame para empezar, esta economía, este boom de la economía digital que se ha incrementado en los últimos meses, como tú bien comentabas, y además coincides con muchos especialistas, prácticamente se ha disparado 5 años. La tendencia es a que el eje del nuevo sistema económico sea digital. O sea, en este momento, ¿cuánto porcentaje representa de la producción de bienes y servicios aproximadamente? Mira, con respecto a los porcentajes, no te pudiera dar una respuesta precisa, sobre todo que la pandemia, por ejemplo, tú, Verónica, vas a pedir una pizza y utilizas probablemente una aplicación que te lleve la pizza a tu casa. Ahorita casualmente estamos transmitiendo, o tú estás transmitiendo por Facebook, entonces existe la publicidad de esa transmisión. Entonces yo creo que con la crisis del COVID esto se aceleró bastante, inclusive en América Latina, que no estábamos acostumbrados
a realizar compras de supermercados por internet. Ahorita la mayoría de nosotros hacemos, por ejemplo, yo aquí en Panamá, mi esposa hace mercado por internet y esto ha creado una revolución. Ahora lo que tú me dices, en muchos países seguimos confinados. Yo espero que este confinamiento no termine al finalizar el año. Entonces, ¿qué ha planteado eso para los emprendedores, para las empresas? Respondiendo a tu pregunta, es llevar los modelos de negocios a digital. Entonces, la gran pregunta, ¿en América Latina estamos preparados para irnos a un modelo de negocio digital? Esa es la primera pregunta. ¿Existen legislaciones de base, normativas domésticas que permitan a los ciudadanos, a las empresas, llevar el modelo de negocio digital? Porque la discusión es que los modelos de negocio exitosos en el mundo digital, como los sistemas tributarios, y por eso tú me has invitado a tu programa, los sistemas tributarios se adecuaron a los temas de presencia física. Entonces, realmente estos modelos de negocio no tienen física, o sea, no tienen presencia física en la jurisdicción, y por eso se le hace a las administraciones tributarias muy cuesta arriba llevar la recaudación o someter a imposición a estas empresas. Pues. Pero sin duda alguna vamos hacia una era de modelos digitales, pues, teniendo otras consecuencias, no solamente la tributaria, pero bueno, yo solamente te puedo responder desde el punto de vista tributario, ¿no? Claro, pero este desfase que hay entre las administradoras tributarias y la tendencia a que todo está migrando a la economía digital, ¿se está viendo en este momento en alguna organización internacional? Sé que en la OCDE se están planteando algunas propuestas, ¿no? ¿Me puedes comentar algo sobre estas propuestas que se están debatiendo actualmente? Sí, casualmente, Verónica, yo y Frida Medrano participamos en la consulta pública de la OCDE. Mira, yo creo que uno de los puntos de discusión y propuestas bastante interesantes de las consultas públicas que ha realizado la OCDE es la problemática y cómo tributar la economía digital. La OCDE, Verónica, hizo dos propuestas, una denominada Pilar 1 y otra denominada Pilar 2, que hasta el momento no existe un consenso como tal, ¿no? Si quieres que te precise más sobre ese pilar, con todo gusto te puedo dar la introducción a qué se refiere el Pilar 1 y a qué se refiere el Pilar 2, ¿no? Claro, pero para que la gente que no maneja este tema entienda en palabras sencillas, ¿cuáles son los principales planteamientos que se están viendo ahora? Dentro de los borradores que emitió la DG, la consulta pública, el Pilar 1, establece como criterio de conexión de la tributación la participación del usuario. Esto de manera muy sencilla: si yo vendo a través de una plataforma digital ubicada en los Estados Unidos y yo no tengo una oficina o un establecimiento permanente en Panamá, Panamá no puede grabar esas rentas, porque no existe no existe ni residencia ni un establecimiento permanente. Entonces, lo que propone el Pilar 1 es someter la jurisdicción del usuario como criterio de atribución, que hasta el momento esto no se puede hacer. El otro tema son los intangibles de mercadeo. Yo señalaba ahorita, Verónica, cuando iniciaste tu entrevista, tú estás transmitiendo por Facebook y en varias plataformas como en YouTube. Entonces, uno de los temas, cómo asignar a los intangibles de mercadeo ciertos criterios de atribución de renta, y también qué es presencia económica significativa. Es un tema muy relevante. ¿Qué significa presencia económica significativa? Eso es lo que se busca en el tema, lo que busca el Pilar 1 a la OCDE. Ahora, con respecto al Pilar 2, ¿no? que al parecer, lo que uno escucha en los medios de comunicación tributarios es donde existe un cierto consenso, que es lo que busca, que existe una propuesta mínima de tributación, que sobre todo como las reglas de sociedades extranjeras controladas, ahí hay bastante consenso. Se habla de un porcentaje de 3% por cada jurisdicción. También uno de los puntos, que se niegan los beneficios de los tratados fiscales. En la actualidad existe una red amplia de tratados internacionales
y cuando no exista un mínimo tributable pudiesen rechazarse los beneficios del tratado. Más que todo eso, Ahora, un resumen, Verónica, es bastante complicado explicar para el público general lo que es Pilar 1 y Pilar 2. bueno, estas propuestas técnicas que tú bien manejas y comentas, que se están tratando en la OCDE. Para los que no saben qué es la OCDE, es la Oficina de Desarrollo y Cooperación Económico, ¿no? A nivel global. De Cooperación y Desarrollo Económica que Sí, en América Latina hay varios países miembros, ¿no? Pero mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿No sería necesario que un organismo mundial, no sé si Naciones Unidas ha planteado el tema, vea esta situación que atañe a todos los países, que sean pues reglas administrativas, tributarias globales? Porque todas estas empresas, estamos hablando que son transnacionales que operan en todos los países, ¿no? Y justamente como, por ejemplo, aquí en los países de la región no dejan ningún impuesto, sin embargo sus clientes son de cada uno de estos países, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el planteamiento para que se unifique este impuesto, este gravar a las grandes empresas digitales? Mira, recientemente Naciones Unidas ha comenzado a trabajar, a emitir unos documentos sobre la atribución de Naciones sobre la tributación de la economía digital. Yo creo que en el particular las discusiones que se establecen en la OCDE son bastante interesantes. Yo diría que en la región, en América Latina, tu pregunta, yo no he visto que exista un pronunciamiento como bloque regional sobre los desafíos de la economía digital. Yo creo que existe una oportunidad interesante de promover en la región estos desafíos. Tú, Verónica, sabrás, antes de tu programa vi varios programas antes para ver cómo desarrollar la pregunta. Ahorita en América Latina, lamentablemente, por la crisis del COVID, 30 millones de personas van a ir a la pobreza crítica. Y nosotros tenemos que tener claro como ciudadanos, como emprendedores, como consultores, como profesores, como comunidad tributaria, que si hay algo que nos lleva al pacto social es cómo pagar impuestos. Entonces, es claro tener reglas claras cómo pagar impuestos sin disminuir el emprendimiento de los que trabajan en economía digital. Tú estás trabajando en economía digital, yo ahorita estoy trabajando en economía digital, pero sí es necesario tener un debate, porque mira, ¿cuál es el gran problema que puede haber, Verónica? Que como no existe un consenso sobre la economía digital a nivel global, que los países realicen medidas unilaterales y esto sea una guerra comercial como la que se está realizando ahorita entre Europa y Estados Unidos por los temas de gravar los grandes actores de la economía digital. Tú seguramente habrás escuchado en Francia la denominada Tax Google, que es un punto de debate. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dijo que Francia va a gravar los grandes digitales. Y eso es un modelo que está siendo planteado en Europa. En España, cuando nació esa iniciativa, Estados Unidos dijo que podía tomar medidas contra España por grabar las empresas americanas. Y en América Latina, ¿cómo están enfrentando los países este tema? Mira, recientemente Costa Rica hizo, por llamarlo en el modo anglosajón, los Digital Tax Service, impuestos a los servicios digitales. En América Latina, países, Chile, Colombia, han tratado de llevar esta discusión de la economía, de la imposición de la economía digital a través de la tributación indirecta. Inclusive Panamá, país donde resido actualmente, la Dirección General de Ingresos de Panamá ha hecho varios webinars que lo veo bastante positivo para elevar la discusión de la economía digital. Pues, y así muchos países, pues México, se me había olvidado México. México también tiene un mecanismo de control fiscal para grabar los actores digitales. Ojo,
También ahorita, Verónica, estamos consiguiendo actores digitales nacionales, no necesariamente actores nacionales, actores digitales internacionales. Entonces, como la gente puede ver la economía digital como un punto de partida de la planificación fiscal, entonces lo que yo recomendaría es establecer mecanismos de seguridad jurídica que nos permitan nosotros trabajar desde un punto de vista de la justicia tributaria y lo otro, también grabar bajo el principio de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, son principios que lamentablemente con la economía digital, estas teorías de los hechos imponibles clásicos prácticamente queda apartado de un lado. Ahora, ¿hay posibilidades de que esta carga tributaria se traslade al consumidor final? O sea, que no, lo ideal es que la paguen las empresas, o sea, que el impuesto sea sobre las ganancias de las empresas y no que recaiga sobre el consumidor final. Pero mira, ¿se está planteando de esta manera? Mira, yo puedo hablar por algunas experiencias latinoamericanas, han tratado de trabajar de esto a través de la tributación indirecta. Ustedes que la tributación indirecta probablemente recae a los contribuyentes, a los ciudadanos. El tema de la tributación directa se discute a través de los pilares de la economía digital. Sí, es muy probable que esto pueda ser trasladado al consumidor final. Ya, pero por eso, ¿qué se está planteando desde las organizaciones de la sociedad civil en este debate que se necesita urgente una reestructuración del sistema de administración tributaria? ¿Por qué? Porque siempre, finalmente, en estos impuestos indirectos, el pobre y el rico terminan pagando lo mismo. Y mientras tanto, las ganancias de estas grandes empresas digitales a nivel global son billonarias y se destinan y se van a paraísos fiscales. Entonces, esta necesidad urgente de cambio se está planteando. ¿Hay una discusión en este momento, en la actualidad, para hacer un cambio profundo o vamos a seguir en las mismas? Mira, la Tindad he visto que organiza unos foros bastante interesantes. Creo que próximamente van a tener 2 foros que van a trabajar los temas de la economía digital. También el mundo de las ONG como Oxfam ha hecho comunicados bastante interesantes sobre la discusión de la economía digital. Y esta discusión de la economía digital está en el tapete por muchas organizaciones, por la sociedad civil. Ahí está, y es una discusión bastante interesante. Es una discusión que no solamente lleva a saber cómo se va a grabar lo que se defina en la economía digital. Lo que se define en la economía digital va a ser el punto de partida para los nuevos criterios de tributación en el mundo moderno. Por eso es importante la discusión y por eso luego de 5 años de la acción 1 del proyecto BEPS todavía no existe un consenso, porque ahorita las plataformas digitales de hoy no quieren decir que vayan a ser las plataformas digitales del mañana. Hace un tiempo, Verónica, tenías un celular donde no tenía internet, no tenía data, no tenía lo que llaman los denominados smartphones. Ahora eso ha cambiado. Ahorita tú del teléfono haces pagos, transferencias bancarias, pides pizza, estudias inglés a través del teléfono, entonces, y esto va a seguir cambiando. Mira, el tema educativo, existe una revolución educativa con la economía digital y por eso nosotros debemos tener cuidado en no matar a algunos actores de la economía digital. Estamos hablando cosas súper interesantes, como la democratización del conocimiento. Tú te imaginas, antes yo, por ejemplo, para ir a Perú tenía que tomar un vuelo, ahorita yo puedo dar una clase en Perú a través de la economía digital. Ahora probablemente que va a buscar el SUNAT del Perú. El SUNAT en Perú va a decir, bueno, los ingresos que tuvo Alin deben ser grabados en Perú, pero si yo soy residente en Panamá, entonces, y esos son los temas que hay en discusión, pero sin duda alguna, mira, yo leo mucho, inclusive a quien tú has invitado a tu programa, nuestra amiga Susana Ruiz de Oxfam, mira, ella ha hecho comentarios interesantísimos desde el punto de vista. Y
y respondiendo a tu pregunta, para no irme por la tangente, en la actualidad no existe un consenso. La Unión Europea trata de hacer un consenso, pero es necesario hacer un consenso, inclusive desde el punto de vista latinoamericano, trabajar en modelos comunes de códigos fiscales, modelos comunes sobre reglas de tributación indirecta, como lo tiene la Unión Europea, y yo creo que es lo que nos faltaría en Latinoamérica, elevar esta discusión. También se me había olvidado, también existe la International Fiscal Association, LATAM, las distintas capítulos latinoamericanos y a nivel regional se ha elevado la discusión. Lamentablemente, el COVID anuló la discusión, la reunión que se iba a realizar en Quito, que habían varios seminarios sobre la economía digital. Sí, es justamente lo que comentas y hablábamos al inicio del programa. No solamente estamos hablando de estas grandes empresas conocidas a nivel mundial que no pagan impuestos porque no hay una estructura de administración tributaria, de cobros desde los estados. Lo que tú mencionas, ¿no? Toda la economía, incluso la educación, todo está virando hacia la economía digital. Entonces, como que los gobiernos, los países se han quedado desfasados a esta revolución de la economía hacia lo digital. Entonces, ¿qué planteas tú como especialista en el tema para acelerar la reestructuración de recaudación fiscal? Mira, yo planteo, uno de los temas que yo planteo es el tema de la transparencia. Con la acción 13 de los OCDE se inició lo que llama el denominado reporte país por país. Ahorita existe una discusión el reporte país por país obliga a los grupos multinacionales que tengan ingresos a 750 millones de euros a informar dónde están sus ingresos. Existen dos plantillas. Yo creo que uno de los puntos que se está discutiendo es bajar ese umbral. A lo mejor ese umbral ya está bajado por los temas de crisis del COVID, pone más información. El otro tema, donde yo soy especialista, y te agradezco mucho esta oportunidad que me has hecho, Verónica, las reglas de precio de transferencia. Las reglas de precio de transferencia funcionan bien y al final, donde estén las funciones activos y riesgos, es donde debería tributarse, donde se crea valor debe tributarse. Entonces yo creo que debemos trabajar mucho en los sistemas de atribución de renta y sobre todo los temas de la jurisdicción del usuario es importante. Por ejemplo, tú Verónica, ¿no? Nosotros en América Latina existe el tema, muchos países viven de las remesas. Entonces, esas operadoras que trabajan en las plataformas digitales están siendo tributadas en un país. Entonces, también un tema que no es mi especialidad, el tema de la legitimación de capitales. Entonces, vemos un mundo que pudiésemos hacer otra entrevista sobre el blockchain, sobre los DLT, que permiten mecanismos de optimización fiscal, y el mundo va hacia allá. Está el tema de los beneficiarios finales, que es un tema que sin duda alguna tendrá que replantearse en América Latina. Muy bien. Quiero compartir contigo, José, algunas preguntas que nos hacen en vivo mientras que estamos conversando sobre este tema tan interesante. A ver, vamos a ver algunas de las preguntas, a ver qué nos han hecho. Bueno, mientras que las busco, cuéntame, ¿cuál es el porcentaje aproximado de ganancias de estas grandes empresas digitales a nivel global, que llámese Amazon, Alibaba, Google, Facebook, Uber, en fin? ¿Ha habido un estudio de sus ganancias aproximadas en esta época de pandemia? Mira, nosotros, una excelente pregunta, y yo no puedo dar una respuesta sin tener una información objetiva. Lo que sí podemos ver, si tú te metes en los indicadores bursátiles de muchas tecnológicas, inclusive donde tú me estás entrevistando, que es a través de Zoom, hemos visto cómo han subido las acciones de estas empresas. Entonces, eso te da a entender que
que a estos actores les ha ido bien, pues. A muchos de estos actores les ha ido bien, pues. Claro. Ya, bueno, acá tengo una Pero pregunta. o sea, un modelo, o sea, un modelo un modelo que te permita saber cuánto es la desviación por economía digital. Ahorita la OCDE mandó un reporte del CBC que los mismos demostraban cómo el CBC, la importancia de la transparencia que yo te decía, te permite saber dónde se estaban desviando los beneficios, ¿no? Sí, bueno, te voy a trasladar algunas preguntas. Dicen, ¿cómo centrar el debate en impuesto a la ganancia que gana Netflix, Zoom o Facebook en lugar de que se plantee cobrar el consumo de estos servicios que lo termina pagando el usuario? ¿Las grandes empresas de economía digital tienen alguna propuesta o postura sobre su tributación? Mira, con respecto a la primera, yo creo que el pilar 2 de la tributación mínima por jurisdicción me parece interesante, de manera que cada jurisdicción pueda tener lo que llaman un pedazo de la torta para tributar, ¿no? Ahora con la segunda me decías, Verónica. Sí, la segunda pregunta se refería a si las grandes empresas de la economía digital tienen ellas mismas alguna propuesta o postura respecto a esta tributación que deberían tener. Mira, dentro de los borradores de la consulta pública, yo sé, varios actores de la economía digital han sido representando, ellos han manifestado, por ejemplo, que ellos han respetado los modelos actuales de tributación, por ejemplo, la no configuración de un establecimiento permanente. O sea, por ejemplo, un almacén no constituye, bajo los modelos convenios, lo que llaman actividades preparatorias auxiliares, no constituyen un establecimiento permanente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves en Madrid que existen 5 o 10 kilómetros de almacenaje? Eso es lo que llaman tener una presencia económica significativa. Pero sí, ellos han planteado bastantes propuestas. Lo que pasa es que cada modelo es distinto. El modelo de Netflix es muy distinto al de Amazon, al de Facebook. Son modelos distintos y por eso cada planteamiento tendría que ser distinto. El de Zoom es distinto, entonces, pero sí han realizado propuestas y yo creo que como lo señalaba a través del reporte país por país, a través de la documentación donde ellos digan, mira, este es mi modelo de negocio, yo estoy tributando a una jurisdicción, yo creo que es el cambio que mucha parte o un sector de la sociedad está esperando, ¿no? Sobre todo quién va a pagar los impuestos de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema para otro debate de tu programa que seguramente tendrás otro invitado, ¿no? Sí, José, y justamente como lo comentas, cada una de estas empresas tiene una forma diferente, pero la forma debería ser única al cobrarle impuestos sobre sus ganancias. Naciones Unidas, por ejemplo, ¿tiene algún planteamiento? ¿Cuál es la posición que tiene este organismo mundial al respecto? Mira, Naciones Unidas tiene un planteamiento muy alineado a las propuestas que se han realizado a nivel internacional. El tema que una de las grandes virtudes que han hecho los trabajos de Naciones Unidas, su modelo convenio tributario, es que tiene un test mucho más amplio para los países en desarrollo a lo que se refiere a la configuración del establecimiento permanente. Y uno de los puntos que yo creo que uno debe tener a reflexión, que es importante, es que para nosotros, los países de América Latina, tener reglas de establecimiento permanente son necesarias para atribuir los beneficios de una entidad que no esté domiciliada, cumpla con los criterios de gerencia en una jurisdicción. Y es ahí donde yo vería el tema, ¿no? Bueno, José, el tiempo nos ha ganado, pero quiero hacerte una última pregunta, justo sobre lo que comentabas hace poco. ¿Quién paga la crisis de la pandemia? ¿Tienes alguna cifra aproximada del porcentaje de ganancias de estas empresas digitales globales? ¿Qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente?
Mira, como te dije, o sea, no tengo una cifra que yo te pueda decir, o sea, no tengo los estados financieros de las cuatro y ver el sacrificio fiscal. Lo que sí te puedo decir es el tema que te decía, cómo ha aumentado, o sea, cómo estas empresas han tenido una plusvalía a raíz de la crisis. Yo creo que el desafío es que en este mundo cambiante, inclusive interesante que uno de los líderes de la economía digital, como es Bill Gates, él señala sobre ciertos impuestos para, 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 para solventar la crisis, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista eso es interesante. Yo creo que con esta crisis habrá que replantear mucho los modelos de tributación. El tema de elevación fiscal es un tema sensible. Lamentablemente, Verónica, en América Latina, en los debates presidenciales, el tema tributario no juega el mismo interés que pudiese tener en los Estados Unidos o en Europa. Creo que en América Latina debemos estar conscientes de elevar la discusión tributaria, tener mecanismos de resolución de conflictos, cambiar la cara de las administraciones tributarias. En América Latina quisiera cerrar con esto, ¿no? En América Latina la factura electrónica es clave para poder controlar este tipo de operaciones, así como otras operaciones. Inclusive en el blog del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Raúl Zambrano dice cómo el COVID ha permitido identificar ciertas tendencias del COVID, pues ya yendo a otro tema. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente vamos a seguir viendo este tema. Lo que podemos rescatar es que es urgente esta necesidad de reestructurar todas las administradoras tributarias de nuestros países. Es que más que urgente, Verónica, mira, nosotros tenemos que hacer varias preguntas, porque al final no hay una solución milagrosa a la recaudación. Mira, en la región debemos invertir en administración tributaria, debemos trabajar en reformas fiscales estructurales que permitan que el desequilibrio tributario que hay a través de los impuestos indirectos de una manera se compense. Debemos trabajar en claridad en la normativa, porque a veces pasa que las normativas no son claras y por eso se crean estas lagunas tributarias que estamos padeciendo en América Latina. Y yo creo que en América Latina tenemos una oportunidad valiosa de que el mundo tributario sea sustentable, no sea confiscatorio, que el mundo tributario, que a través de los ingresos tributarios, las cargas públicas de la educación, de la salud, que tanto la necesitamos para salir de esas brechas del desarrollo que todavía estamos estancados, permitan tener una tributación de justa. O sea, no estamos pidiendo que no solamente los impuestos, sino que los impuestos que tenemos sean eficientes desde el punto de vista recaudatorio. Y por supuesto, Verónica, existe el principio de igualdad tributaria. Aquellos que tienen mayores manifestaciones reales de riqueza deben pagar los impuestos que les corresponden. Ese es el tema que debemos tener. Así es, totalmente de acuerdo. Y sobre todo que estos impuestos indirectos no sean siempre que recaigan de igual forma sobre los ricos y sobre los pobres. Ya es momento de que, como tú bien dices, la gente que gana más pague más y estas empresas pues dejen de llevarse sus millonarias o billonarias ganancias a paraísos fiscales y pues tributen lo justo. Es lo menos. Mira, desde el Fondo Monetario Internacional hay propuestas sobre gravar las grandes fortunas, ¿no? Entonces es un tema que deberías desarrollar en tu programa. Creo que ya lo has realizado. Pero definitivamente la tributación es un punto interesante en el contexto de esta crisis, sobre todo que en algún momento, Verónica, que nadie lo dice, hay que pagar impuestos. O sea, yo eso lo digo también en los distintos foros profesionales que participo y eso debemos saber cómo vamos a cobrar impuestos en este mundo que nos viene. Pues. Claro, en este mundo digital. Bueno, muchísimas gracias. Digital, pero sí es bastante digital que va a venir, ¿no? Claro, pero la tendencia es que la gran torta de la economía mundial va hacia lo digital, ¿no? Sí, exacto. Inclusive tú ves, mira, cuando tú ves
un emigrante africano en Europa que manda una remesa a su familia africana, por ejemplo, manda 100 euros y a su familia africana le llegan 50, 60 euros, ¿dónde quedan esos 40 euros? Lo mismo pasa en Latinoamérica. Y por eso es importante saber dónde vamos a grabar y cuáles son los que se benefician de esos operadores. Así es. Bueno, una vez más, muchas gracias, José Galíndez. Él es asesor financiero de... Precio de ayúdame, transferencia. Precio de transferencia, especialista en economía digital. Desde Panamá nos acompañó en esta oportunidad de Nuestra América TV. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias a ti, Verónica. Gracias a los oyentes y que tengan buen provecho. Estamos siempre a la orden para conversar. Feliz tarde.